Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 1 de abril, y damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico. Y básicamente pues hemos tenido una hermosa mañana donde hemos estado haciendo algunas cosas que queríamos hacer y otras que probablemente no sabíamos que las íbamos a realizar, pero es en esta mañana donde nosotros tenemos la oportunidad de llevar un mensaje que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, queremos compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y es por eso que en esta hora, aunque las redes sociales han sido mal utilizadas y sabemos que hay contenido inapropiado, contenido que no es de bendición, contenido que tal vez daña el corazón, probablemente es necesario que en esta mañana la Iglesia del Señor, que no es una denominación, tampoco un grupo religioso, tenga su parte en estos medios y pueda decirle al mundo que en Cristo hay esperanza y que en Él hay perdón, que en Él hay poder y que todas las cosas que el Señor ha propuesto para nosotros son las que nosotros tenemos que buscar. Es por eso que en medio de tantas voces que son contrarias, para que nosotros podamos entender que en medio de cada situación adversa, Dios está presente en esta hermosa mañana. Queremos dejarte saber que en Cristo hay poder, que en Cristo hay salud, que en Cristo hay paz y hay libertad. En esta mañana, como todos los días, queremos saludar a mi hermano Arcelio Rodríguez. También saludamos por ahí a mi hermana Omaira, mi hermano Ángel, también mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, mi madre Antonia Ramos. Damos gracias al Señor por cada vida, mi hermano Eric Soto, su esposa Dora, mi prima Daisy Rivera, mi primo y hermano pastor Tomás Rivera de la Iglesia del Calvario. Saludamos por ahí cada vida que siempre tiene a bien el conectarse con nosotros, y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana con un mensaje de fe y de esperanza, haciéndote saber que los tiempos que vives son postreros. Por eso estás viendo tantas noticias que son medias extrañas y probablemente nos traen un poco de confusión a nuestra vida. Se hace urgente que tú entiendas que es el tiempo más revelador. En esta mañana queremos orar y presentar lo que vamos a hablar contigo para la gloria del Señor. Padre, te adoramos y te damos las gracias porque tuya es la gloria y la honra. Oh Espíritu Santo, en esta mañana reconocemos, Padre, nuestra situación, reconocemos que somos polvo. Oh Espíritu Santo, en esta mañana te pedimos por cada vida que a través de estos medios sociales tenemos, Señor, algún tipo de contacto, porque son nuestros contactos, y en medio de esa situación queremos llevar un mensaje de fe y de esperanza. Oh Padre, reconocemos que el Evangelio es una buena noticia que transforma, que cambia, no solamente por fuera, sino de adentro hacia afuera. Oh Espíritu Santo, yo te doy gracias porque en esta mañana tú has sido revelado a nuestra vida. Tú, Señor, que tienes el control, tú que sabes de qué cosas tenemos necesidad. En esta hermosa mañana alcanza a alguien que a través de esta red social necesita una palabra, Padre, que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Padre, en el en vivo o en la repetición de este programa, es nuestro anhelo que cada palabra que vamos a traer sea la apropiada, sea la que tu Espíritu Santo ha puesto en el corazón para que traiga la transformación a cada vida. Espíritu Santo, en esta mañana la gloria es para ti. Opera milagros, Señor, y liberación, Espíritu Santo, porque somos tu iglesia en medio de un tiempo postrero. Dependemos de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida que tiene contacto con nosotros en la mañana de hoy. Queremos decirte, mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, buenos días, saludos para todos. En este día vamos a compartir la palabra en dos lugares que se encuentran en 1 Corintios 10:3 y en Juan 6:31. Dice la Escritura: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dice 1 Corintios 10:3 y Juan 6:31. Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito:
pan del cielo les dio a comer. Fíjate que cuando vamos a la palabra del Señor en 1 Corintios 10:3, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando vamos a la palabra del Señor al principio, vemos que el pueblo de Israel había estado cautivo en Egipto por mucho tiempo porque había llegado a Egipto y aquel hermano llamado José había muerto, quien era el gobernador de aquellas tierras. Sabemos que él fue vendido por sus hermanos, pero Dios le había llevado de una manera con un propósito muy particular, y es que cuando Dios tiene planes y propósitos, Él no importa la circunstancia que nos rodee, Él lo va a hacer. Pero fíjate que el propósito de Dios era establecer un pueblo que le expresara, un pueblo que tuviera una relación directa con el Padre, un pueblo que pudiera entender que no iba a ser religioso, porque probablemente allí en Egipto ellos habían conocido muchos ídolos, muchas religiones que eran propias de aquellos tiempos, de aquellos pueblos paganos, y es que en Egipto no se te va a dar otra cosa, otro mensaje que no sea los ídolos, que no sea adorar lo que tienes en la mano, que no sea la idolatría de algo que tal vez puedas palpar y tocar. Pero yo quiero decirte que en el momento que ellos no se lo esperaban, la palabra dice que en 430 años de cautividad allí en Egipto, había muerto José, y quien estaba de Faraón arriba en Egipto era un hombre que no tenía ningún tipo de amor o percepción por el pueblo de Israel, y reconocemos que le estaba poniendo mucha carga a aquel pueblo de Israel, y Dios levanta a un caudillo llamado Moisés para que fuera el libertador de un pueblo. Pero fíjate que Dios permite que ellos sean libres de Egipto, y cuando ellos son libres de Egipto, ellos caminan rumbo por el Mar Rojo, que se abre en dos para que el pueblo pueda cruzar en seco. Y cruzando en seco no iba a ser de inmediato que ellos iban a obtener la tierra prometida, porque habían unos procesos que tenían que darse. Fíjate que en medio de esa salvación que Dios hace a través de su siervo Moisés, Dios los lleva a cruzar el Mar Rojo, y en medio de esa salvación que Dios hace y ellos experimentan la Pascua, aquella fiesta que queda grabada en el corazón del pueblo hebreo, que habían cruzado el Mar Rojo para que ellos pudieran entender que ese día de la fiesta de Pascua estarían rememorando, recordando aquella cautividad de la cual ellos habían sido esclavos por 430 años. Fíjate que la palabra del Señor marca una fiesta como parte del ritual que ellos iban a estar recordando, rememorando en medio del desierto. Y fíjate que salir al desierto a hacer una fiesta es algo un poco contradictorio, porque reconocemos que en medio de un desierto tal vez el menos deseo que uno tenga es de adorar, tal vez mucho menos de cantar. Probablemente no imaginamos todas las cosas que pueden ocurrir en el desierto, pero la palabra dice que ellos fueron liberados, y en medio del desierto ellos se encontraron que en ese desierto no tenían agua, y en ese momento comienza la murmuración, comienzan a quejarse y empezaron a tratar de querer regresarse otra vez a Egipto. Yo me pregunto en esta mañana si tal vez cuando nosotros estamos viviendo un mal momento, somos también tentados a devolvernos. Probablemente somos tentados a dejarlo todo y dar marcha hacia atrás. Pero la palabra del Señor nos habla claramente que todos comieron del mismo alimento espiritual, dice esa carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 3, nos dice que todos comieron del mismo alimento espiritual. Fíjate que cuando hablamos de comer un alimento, hablamos de una selección
que es intencional. Nosotros podemos todas las mañanas proponernos querer mantenernos en un peso para no tal vez tener dificultad con nuestros huesos o con nuestras coyunturas, y reconocemos que en lo humano nosotros proponemos entrar en una dieta que sea baja en azúcar para no afectar tal vez el nivel de diabetes o el nivel de sal en el cuerpo, y tomamos la decisión de llevar una dieta. Fíjate que cuando nosotros llevamos una dieta lo hacemos con un propósito en lo humano, tal vez controlar las azúcares, tal vez controlar las grasas que se convierten en colesterol, probablemente controlar el peso. Pero fíjate que Dios entiende que ellos habían estado mucho tiempo en Egipto comiendo una abundancia de ingredientes que probablemente le habían hecho mucho daño, porque en medio de ese comer, en medio del compartir la mesa en un lugar extraño, ellos ya se habían acostumbrado a ser partícipes de cosas que no eran apropiadas para su cuerpo. Y fíjate que la palabra nos habla que en esa dieta espiritual Dios pretende cambiárselas. Y es que nosotros también, cuando entramos en una relación con el Padre, cuando el Padre nos libera de un lugar donde a nosotros nos es tóxico, probablemente nosotros queremos volver a seguir comiendo las mismas cosas que hemos estado acostumbrados a comer. Fíjate que el pueblo de Israel había estado 4 siglos y un poquito más comiendo de lo mismo que comían los egipcios. Y es que cuando nosotros comemos de lo que hemos estado acostumbrados, de lo que nos rodea, probablemente ese alimento ha sido tóxico en nuestra vida y no entendemos que hay un propósito de Dios a nosotros ser liberados. Pero cuando somos liberados, se nos ha dado la promesa de que en un momento dado llegaremos a conquistar. ¿Y qué pasa cuando nosotros hemos recibido una palabra de parte de Dios y probablemente no encontramos que el propósito sea de inmediato? Probablemente te desesperas, probablemente comienzas a murmurar, probablemente te quieres devolver porque no entiendes que estás acostumbrado a comer las cebollas grandes de Egipto. Probablemente lo que has estado comiendo te has acostumbrado y necesitas que tu dieta sea cambiada. Pues yo quiero decirte que el pueblo de Israel pasó por esa situación, y fue que cuando ellos dejaron Egipto, aquella dieta tenía que ser cambiada. Aquella dieta que nos revela el Éxodo capítulo 16, que nos habla que ellos estaban acostumbrados a comer de los manjares suculentos que habían en Egipto, porque no descartamos que Egipto te atrae con su mesa. Probablemente Egipto te atrae con cosas que son agradables a tu vista, con cosas que probablemente te dan a ti un tipo de emoción, pero yo quiero decirte que el propósito de Dios de hacerse de un pueblo es hacerse de un pueblo que se deje guiar por las leyes que el Señor ha establecido. Es que tu lugar no es Egipto. Por eso era que Dios quería sacar a aquel pueblo de Egipto, y los estaba sacando por la mano de un hombre llamado Moisés, un hombre que tenía una palabra sobre su cabeza, un hombre que había sido criado en palacio, porque cuando tú eres llamado por Dios para cosas grandes, Dios te lleva al lugar de su provisión, donde Él comienza a proveerte, a suplirte, aunque no entiendes cómo lo está haciendo, sabes que te llega el sustento. Y es que Dios lo había hecho en la vida de Moisés, aquel niño que había sido puesto en una canastilla y había sido calafateada, dice la Escritura, y había sido tirada por su propia madre en medio del Nilo, para que él pudiera llegar a la mano de una mujer que era la hija del faraón, que ella se haría cargo de criar al niño Moisés. Y es que cuando Dios tiene planes y propósitos contigo, la vida tuya te va a cambiar. Probablemente surgirá una grande persecución que te llevará a entrar a ese canastillo, que probablemente te llevará a entrar a aguas que son muy peligrosas. Probablemente te estás dando cuenta que se están levantando situaciones que no puedes entender, pero lo que sabes es que Dios te ha puesto en ese canastillo, y aunque te sientes preocupado porque tal vez no sabes a dónde vas
vas a llegar, algo sí queda demostrado, es que el Señor te cuida y el Señor tiene cuidado de ti. Fíjate que la palabra nos muestra claramente que en aquel momento Dios había llamado a un Moisés para que él tuviera que regresar allí a Egipto. Él tendría que llegar a palacio para que él pudiera pedirle a su medio hermano que había sido criado con él para que dejaran ir al pueblo al desierto a hacerle fiesta. Y es que cuando le hacemos fiesta al Señor, no tendrán que haber todas las circunstancias entendibles para nosotros. Probablemente no podemos entender las circunstancias que nos rodean, pero sí tienes que entender que de Dios es el poder y que Dios tiene el control para hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que en medio de esa situación, en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 3, dice la palabra que todos comieron el mismo alimento espiritual. Dice que todos comieron el mismo alimento espiritual porque era necesario. ¿Y cuál fue el alimento espiritual? Era el maná. Es que el maná probablemente sea una porción que tú piensas que no te va a sostener, pero era el alimento apropiado que estaba descendiendo del cielo para ser parte de la dieta de aquel pueblo de Dios. Y es que en medio de aquella liberación que Dios había hecho, que habían cruzado el Mar Rojo, en medio de ese mover, Dios estaría sustentando a su pueblo para que pudiera entender que de Dios es el poder. Y cuando eres sustentado por el mismo Dios, probablemente la dieta que estás consumiendo, tú crees que no es suficiente, tú crees que tal vez no te va a dar abasto para la energía. Yo quiero decirte que las leyes que operan en este reino, que el Señor nos ha insertado por medio de Jesucristo, es una dieta que probablemente no la logras entender, porque en medio de un tiempo como el que vivimos, todo el mundo habla algo y probablemente se utiliza la Biblia como parte de esa modalidad que a lo mejor se llama religión, para que tú no puedas entender que hay algo más allá que ser un religioso. Probablemente, aunque estés en una iglesia evangélica, es necesario que tú entiendas que ser religioso no te hará mejor creyente, que ser religioso no te puede llevar a tu destino en él. Es que ser religioso es ser parte de un sistema que nos rodea y que se ha degradado, porque reconocemos por la palabra que el pueblo de Dios había sido llamado para que pudiera disfrutar de las riquezas que ofrece nuestro Señor. Y es que cuando nosotros tenemos la liberación en Cristo, cuando hemos salido de Egipto, nosotros sabemos que el desierto de la vida probablemente nos amenaza con apagar nuestra vida, porque tal vez no sabemos qué mesa vamos a ocupar para comer. Y yo quiero decirte que cuando Dios se ha hecho cargo de nosotros, cuando Dios nos ha entregado una salvación, cuando nos ha sacado de Egipto, Él mismo es quien nos sustenta. Él es nuestro pan de vida, y por eso dice la palabra en Juan 6 verso 31, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y es que la palabra nos dice, en toda su enseñanza del Nuevo Testamento, Jesús en uno de sus yo soy, dijo que yo soy el pan de vida. Y esa es la palabra que el Señor nos está entregando en esta mañana. Probablemente la dieta de la cual estás acostumbrado no es la suficientemente correcta, porque tal vez te estás limitando a comer lo que te ofrece el sistema de este mundo religioso. Probablemente en el sistema de este mundo religioso te has acostumbrado a seguir unas reglas, pero no estás comiendo la palabra correcta, porque la palabra correcta viene a través del mensaje de Jesús, porque es Jesús el pan de vida, porque es Jesús quien entra a nuestro espíritu cuando tú lo consumes a través de la palabra. Y hoy la palabra de Dios está en medio de nosotros mediante un formato de logos escrito, pero nosotros reconocemos que esa palabra, decía Juan
Juan capítulo 6, que son espíritu y son vida. Y es por esa razón que cuando vemos a un Pablo hablando que todos comieron del mismo alimento espiritual, es que cuando ellos estaban allí en el desierto, descendió aquellas hojuelas, aquel panecillo llamado maná, que también fue parte de la porción que existió dentro del arca del pacto, porque es que cuando llegamos al desierto necesitamos ser sustentados por nuestro Dios. Es que cuando te conviertes en hijo, tú te conviertes en ese ser que va a ser cuidado por el Padre. Y dice la Escritura en Éxodo 16, donde nos describe toda la alimentación del pueblo en medio del desierto, es que cuando llegas al desierto, tú vas a ser sustentado por el pan del cielo. Y ese pan del cielo es Jesucristo. Es que nosotros tenemos que entender que todos comieron del alimento espiritual en medio de aquella experiencia del desierto. Ellos comieron del maná que descendió. Y fíjate que ese maná, cuando descendía, no se podía comer de más, porque Dios te llamaba a poder retener esa parte que era propia de ese día. Y la palabra nos dice en la oración modelo del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestras ofensas como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate que la palabra nos habla que el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Es que Dios no te mandó a acumular, Dios no te mandó a que tú estuvieras desesperado, porque Dios tiene cuidado de ti. Y probablemente los días que vivimos son días de mucha ansiedad, días que probablemente conspiran para que tú pierdas el enfoque en lo que tú tienes que consumir. Y reconocemos por la palabra que lo que nosotros estamos llamados a comer es la dieta del cielo, la dieta del Espíritu, que es su palabra. Y es que su palabra es una fuente. Él dijo: yo soy el pan de vida, y el que me come mi palabra guardará. Es que todo aquel que consume el pan de vida no se queda igual. Es que todo aquel que come el pan de vida es transformado por medio del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que el Cristo que disfrutamos es un memorial eterno, porque el Cristo que experimentamos y disfrutamos llega a ser nuestra misma constitución. Por eso, cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado de Egipto, ellos tuvieron que participar de aquel cordero pascual y haber puesto la sangre del cordero en el dintel de sus puertas, porque en el momento que pasara el ángel de la muerte, vería esa sangre en la puerta de sus casas y ellos podrían experimentar salvación. Y es que cuando eres parte del cuerpo de Cristo, cuando eres parte de ese pueblo que ha sido marcado por la sangre de Cristo, tú sabes que nada de lo que esté afuera te puede tocar. Y es que ser partícipe de la dieta salvadora, de ese pan de vida que es su palabra, de eso que te transforma, de eso que te hace entender que sin Cristo somos pecadores, que sin Cristo nosotros somos religiosos, probablemente porque hemos sido enseñados en una filosofía, tal vez en una cultura que a lo mejor nuestros padres nos dejaron como legado, pero eso no es suficiente. Es que la palabra del Señor nos llama en el día de hoy a trascender de un punto, de una posición religiosa, a un aspecto de nuevo nacimiento en Cristo. Es que el adorador se convierte en un adorador cuando come la dieta a la cual es sometido en el desierto. Y es que la dieta de los israelitas fue cambiada allí en medio del desierto, porque ellos extrañaban las cebollas de Egipto, extrañaban las mesas suculentas que le ofrecía Egipto, pero Dios estaba permitiendo que ellos fueran desintoxicados de aquellas costumbres paganas, para que pudieran entender que dentro del cuerpo de Cristo hay una dieta que no te puede faltar,
resaltar y es la palabra de Dios. Es que cuando tienes la palabra de Dios en tu espíritu, ella cambia tus pensamientos, ella se convierte en tu guía, en tu brújula y comienzas a entender que de Dios es el poder. Y es que cuando ellos no habían tenido la revelación de ser sustentados en medio del desierto por aquel maná, ellos comenzaron a tratar de regresarse a Egipto. Probablemente estás viviendo un mal momento, estás siendo tentado para tú regresarte, dejarlo todo y abandonarlo todo, pero trata de que Dios te ha llamado para un tiempo postrero, y este tiempo postrero demandará de que le pongas atención a tu dieta. Probablemente la dieta que estás consumiendo es una tal vez muy floja en proteínas, porque probablemente la proteína que necesitas es la del Espíritu, es su palabra la única que te puede hacer entender cuál es el enfoque de la vida cristiana. Probablemente, así como el maná en la urna de oro, dentro de aquella caja que era el arca del pacto, contenía allí la porción de maná para que ellos pudieran tener un memorial de que habían sido sustentados en aquel tiempo que les faltaba tal vez aquella cebolla de Egipto, pero Dios había sido como un padre, les había guardado su porción de maná diariamente para que ellos no se preocuparan. Es que Dios tiene cuidado de ti. Probablemente tú sigues anhelando lo que te comías en Egipto, pero yo quiero decirte que hay algo mejor, por lo cual Dios nos ha llamado a salvación, y es que nosotros somos parte de ese pueblo que hoy se constituye en reyes y sacerdotes. En ese primer pacto, ellos tal vez tenían que ofrecer un sacrificio, ellos tenían que seguir las instrucciones estipuladas por la ley, pero cuando tú entras en el conocimiento de la gracia, de quién es Cristo en tu vida, te das cuenta que Él es el Cordero Pascual y que estás sentado a la mesa comiéndolo, porque cuando te haces partícipe de esa cena, dice la palabra del Señor, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Fíjate que el apóstol Pablo en este momento está hablándole a los corintios que cada vez que ellos se reunían para celebrar esa última cena, esa cena que se rememoraba ese momento de haber sido liberados, también para nosotros como su pueblo tenemos ese memorial que nos recuerda que cada vez que partimos el pan, que cada vez que tomamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque nosotros reconocemos que en ese memorial hay un significado muy grande, y es nuestra redención. Es que Cristo, como el pan, Él fue partido, Él entregó su vida por nosotros, pero hoy Él está vivo, y fue por su sangre, que es tipo del vino, es por su sangre que hoy tú y yo podemos ser partícipes de una vida completamente superior a la vida física, porque aunque lucimos como gente común y corriente, nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. Es que al consumir la verdadera dieta que nos hace a nosotros portadores de la vida divina en nosotros, porque al nosotros consumir la dieta de su palabra, al nosotros ser tocados por ese alimento espiritual, en nosotros se adhiere su propiedad y comenzamos a experimentar el gozo de ser redimidos, porque su cuerpo fue entregado y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, y es a través de su sangre que nosotros nos constituimos en aquellos muchos otros, que Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Fíjate que para nosotros poder reconocer quién es Él en nosotros tenemos que ser partícipes de la dieta correcta, y la dieta es Él como pan de vida. Fíjate que probablemente estés consumiendo tal vez otras cosas, pero a lo que Dios te ha llamado a consumir es su palabra. Hoy su palabra es un logos, tal vez lo ves como un simple libro, pero su palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta mañana, iglesia amada, has sido llamado a hacer una fiesta en el desierto, has sido llamado a cambiar tu dieta, no por aquello que dejaste en Egipto, no por aquello
aquello que practicabas en el mundo, sino porque Dios te ha llamado a hacerle fiesta en el desierto y que seas partícipe del pan de vida, que es su cuerpo, que se constituye en que Él entrega su cuerpo para redimirnos de nuestros pecados, porque el pecado nos aleja de Dios. Y probablemente si tú practicas lo que es religiosidad, probablemente te vas a encontrar con situaciones que te van a hacer daño, probablemente te vas a ser lastimado, y probablemente al poner tu vista en el hombre terminarás siendo herido y siendo tal vez llevado a un lugar que no tienes que estar, cuando Dios te ha llamado a libertad. Y es que Dios te llama a libertad para que experimentes en esa mesa. Esa mesa, ellos fueron partícipes del Cordero, y en el momento que ellos consumieron esa Pascua, en ese momento pasó el ángel de la muerte, y en aquel momento ellos recibieron su liberación y ellos pudieron escapar de Egipto. Pero ¿qué sucedió cuando ellos escaparon de Egipto? Se encontraron aquel mar de frente, y en aquel momento Moisés también se turbó, porque la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Probablemente en este mundo donde te mueves estás viendo muchas cosas que no tienen sentido para ti, que te hacen de obstáculo, pero yo quiero decirte que de Dios es el poder, y en medio de un tiempo postrero hay voces contrarias que conspiran para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y es que si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Fíjense ustedes que hoy estamos ya a 1 de abril, estamos empezando un nuevo mes, y la impresión que nos da es que los días van en aceleramiento, y es que el Señor apresura su palabra para que no te quedes en el desierto, para que no te quedes en el desierto de la vida, donde probablemente te encuentras en una sequía, y donde Él quiere ser esa roca que te puede suplir el agua de vida. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana, y el apóstol Juan, en el capítulo 6 y verso 31, dice: nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Aquello era tipo de Cristo, era el pan de vida que les estaba siendo otorgado allí en medio de aquella situación de desagrado, porque ellos querían regresarse a Egipto, porque creían que el asunto del desierto era imposible de resistir. Probablemente tú te encuentras en un momento de quiebre, probablemente tú te encuentras en un momento donde encuentras que el desierto te está ahogando, te está sofocando, y te sientes en una deshidratación total. Probablemente estás experimentando en tu cuerpo los mareos de lo que da la deshidratación. Yo quiero decirte que Él es la roca que suelta esa agua que nos brota para vida eterna. Y es que nosotros necesitamos entender que su palabra es el agua de vida. Y si tú aprendes a comer la dieta correcta en medio de un desierto como el que estamos viviendo, tú vas a poder resistir. Tú vas a poder hacer fiesta en el desierto. Tú vas a poder ser partícipe de la liberación que solamente es otorgada en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en medio de tantas batallas, en medio de tantas luchas, nosotros reconocemos que es el lugar de nuestra asignación, y probablemente la dieta que estás llevando en este día en medio de tu desierto, tal vez estás desesperado, pero yo quiero decirte que la palabra del Señor nos dice que Él es el que cuida de nosotros, que Él es quien dirige nuestros pasos, y es por eso que no podemos rendirnos ahora. Sabemos que hay un tiempo difícil donde por 40 largos años ellos fueron alimentados en el desierto por aquel pan de vida, y probablemente tú también estás viviendo un mal momento y necesitas ser alimentado por ese pan de vida que descendió del cielo, y quien era Jesús, y hoy Jesús está vivo y vive dentro de cada uno de aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo y transformados de adentro hacia afuera. Todo lo que es religión probablemente sea externo, probablemente lo que es religioso se limita a seguir unas reglas, pero cuando tú has sido transformado,
por medio del Espíritu Santo. En tu interior corre ese río de agua viva que te abre los sentidos para entender que ese desierto probablemente te tienta a regresarte atrás, probablemente te tienta a devolverte y a volver a comer de la abundancia de la comida que había en Egipto, pero es que nuestra dieta nos la han cambiado, es que la dieta que tenemos que consumir es otra, es que el pan de vida descendió del cielo y es la palabra, es Jesús. Jesús es nuestro pan de vida y cuando tú aprendes a experimentar su sabor, te das cuenta que en él no hay desperdicio, que su palabra es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo quiero decirte que una de las estrategias de Satanás será convertirte en religioso. Probablemente una de las estrategias de Satanás es herir tu corazón con la religión. Probablemente una de las estrategias de Satanás es que tú te conviertas en alguien que no quieres ser. Y yo quiero decirte en esta mañana que Jesús vino a liberarnos, a desatar todo aquello que un día nos ató, para que entendiéramos que Él te hace libre. La religión te ata, probablemente la religión te hiere, te señala, pero en Cristo tú eres libre, libre no para el libertinaje, libre para que tú experimentes las riquezas que hay en Él, porque Él conquistó para nosotros ese lugar superior que tal vez el enemigo nos tenía asediados, pero Él nos ha entregado armas que no son humanas, armas que son diferentes, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y en esta mañana queremos dejar nuestro en vivo hasta aquí. Queremos dejarte con la palabra de una dieta transformada por el pan del cielo. Y el pan del cielo es Jesucristo, al cual el Señor te llama para hacer que tú lo puedas saborear cada mañana, cada día a través de su palabra. En este momento vamos a orar. Saludamos cada vida que se ha conectado con nosotros y te exhortamos a que ores. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tuya es la gloria y la honra. Padre, atamos y reprendemos todo espíritu de error, todo espíritu de confusión, y en esta mañana te pedimos, Padre, por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, cada amiga que ve nuestras redes sociales. Señor, hemos querido traer un mensaje de poder, un mensaje, Padre, para entender que el desierto de la vida es uno difícil, porque probablemente en ocasiones hemos sido tentados a devolvernos, pero Padre, hay un mover mucho mayor que lo que nosotros podamos pensar, y es que nos movemos cuando la nube se mueve. No damos un paso si la Shekinah y la presencia del Señor no se mueve para nosotros. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a entender que hoy, Padre, el tabernáculo somos nosotros, que cargamos tu presencia. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que tú reprendas todo espíritu de error, todo espíritu de confusión, y que tú traigas paz, libertad, salud a cada vida, Padre, que en medio de cada situación adversa, Padre, necesita ver tu luz. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Hemos querido compartir esta enseñanza que se encuentra en Primera de Corintios 10, capítulo 10 y verso 3, y Juan 6:31, donde hemos querido traer la enseñanza de la palabra para que entiendas que nuestra dieta ha sido cambiada, que en el desierto no puedes pensar en las cebollas de Egipto ni en toda la carne que tal vez se comía en el mundo, porque nuestra dieta para ser parte del pueblo de Dios es que comamos el pan de vida, y fue otorgado al pueblo mediante el maná. Y sabemos que Jesús es nuestro pan que descendió del cielo en este día. Disfruta del Señor y créele a Él, porque Él no te ha dejado. El Señor está muy cerca a las puertas y es necesario que compartas un mensaje de arrepentimiento, porque solo en Él hay salvación. En la religión simplemente
hay reglas. Probablemente no encuentres nada más que reglas, un vacío, pero en Cristo Jesús hay vida y hay paz. Por eso te exhortamos a esa relación de un nuevo nacimiento en Cristo que solamente se hará a través del Espíritu. En este día, Dios te bendiga, 1 de abril. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.